Una simple repartidora fue señalada por todos como una oportunista que solo buscaba la fortuna de un poderoso empresario. Nadie quiso escuchar su versión, y muchos ya la habían condenado sin conocer su historia. Pero lo que ninguno imaginaba era que la persona que terminaría cambiando para siempre no sería ella, sino la madre del hombre al que todos creían imposible de conquistar. Esta es una historia sobre prejuicios, segundas oportunidades y el inmenso poder de un corazón capaz de perdonar cuando descubre la verdad. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Madrid despertaba bajo la suave luz de una mañana de principios de otoño. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el de los churros calientes, mientras las calles recuperaban poco a poco su ritmo habitual. En un pequeño piso compartido de lavapiés, Nerea Valdés apagó el despertador antes de que sonara por segunda vez. Su habitación apenas tenía una cama, un escritorio viejo y una bicicleta apoyada junto a la ventana. Era un lugar humilde, pero también el punto de partida de todos sus sueños. Mientras se ponía el uniforme de repartidora, recibió una llamada. «Buenos días, Nerea», dijo Irene Campos. «Dime que hoy sí vas a desayunar». Nerea sonrió. «Después de las primeras entregas. Lo prometo». «Eso mismo dijiste ayer». Las dos rieron antes de despedirse. Antes de salir, Nerea abrió un cuaderno donde guardaba una fotografía de sus padres, tomada años atrás en el Parque del Retiro. La observó unos segundos y susurró: «Volveré a la universidad. Os lo prometo». Guardó la fotografía, se puso el casco y salió a recorrer las calles de Madrid sobre su vieja bicicleta, mientras el aire fresco de la mañana anunciaba la llegada del otoño. A esa misma hora, el ambiente era muy distinto en la sede de Grupo Serrano Global, situada en el Paseo de la Castellana. Directivos y asistentes caminaban con rapidez ultimando los preparativos para la reunión más importante de la semana. Álvaro Serrano atravesó el vestíbulo con paso tranquilo. Vestía un traje impecable, aunque el cansancio de su mirada revelaba que el éxito ya no bastaba para hacerlo feliz. Su secretaria, Clara Fuentes, se acercó enseguida. «Buenos días, señor Serrano. El consejo ya está reunido». Álvaro asintió. En ese instante, su teléfono vibró. Era su madre. No respondió. Sabía que Mercedes Serrano quería recordarle la cena familiar de aquella noche, donde volvería a encontrarse con Carlota Echeverría, la joven que todos consideraban la esposa perfecta para él. Por otro lado, Nerea recibió una entrega urgente. Debía llevar un paquete de medicamentos a Grupo Serrano Global lo antes posible. Miró el reloj y comenzó a pedalear con fuerza por el Paseo de la Castellana. Al llegar al edificio, mostró la documentación al vigilante. Raúl Medina levantó la mano. «Los repartidores entran por la puerta de servicio». Nerea mantuvo la calma. «Lo entiendo, pero este medicamento es urgente. Solo necesito 1 minuto». Raúl negó con la cabeza. «Lo siento. Son las normas». En ese momento, Álvaro salió del ascensor acompañado por varios directivos y alcanzó a escuchar la conversación. «¿Qué ocurre?», preguntó. «Insiste en entrar por la puerta principal», respondió Raúl. Nerea dio un paso al frente. «No pido un privilegio. Solo quiero entregar este paquete antes de que sea demasiado tarde». Álvaro extendió la mano. «Démelo. Yo me ocuparé personalmente». Después de comprobar el destinatario, entendió que realmente se trataba de un envío urgente. Miró a la joven y esbozó una leve sonrisa. «Ha hecho bien en insistir». Nerea respondió con la misma serenidad. «Solo estaba haciendo mi trabajo». Aquellas palabras quedaron grabadas en la memoria de Álvaro. Permaneció observando cómo la joven se alejaba sobre su vieja bicicleta hasta perderse entre el tráfico madrileño. No conocía su nombre, ni sabía nada de su vida,
pero hacía mucho tiempo que nadie le hablaba con una sinceridad tan desarmante. Al caer la noche, Mercedes volvió a llamarlo para recordarle la cena familiar. «Llegaré un poco más tarde, madre». Cuando colgó, comprendió que apenas había pensado en la reunión del consejo ni en la cena organizada por su familia. Su mente seguía regresando a la entrada del edificio, donde una sencilla repartidora le había recordado que la dignidad no depende del dinero, del poder, ni del lugar por el que uno entra. Antes de terminar el día, Álvaro tomó una decisión que ni él mismo lograba explicar. Volvería a encontrar a aquella joven, sin imaginar que ese deseo estaba a punto de cambiar la vida de ambos. Durante los días siguientes, Álvaro Serrano descubrió algo que le resultaba extraño. En medio de reuniones, contratos y llamadas interminables, la imagen de aquella joven repartidora aparecía una y otra vez en su memoria. No recordaba la última vez que alguien le hubiera hablado sin interés, sin miedo y sin intentar impresionarlo. Al otro lado de la ciudad, Nerea Valdés continuaba con su rutina. Cada mañana recorría las calles de Madrid sobre su vieja bicicleta, repartiendo paquetes mientras hacía cálculos para llegar a fin de mes. Su sueño de volver a la Universidad Complutense seguía intacto, aunque cada día parecía un poco más lejano. Un sábado al mediodía, después de terminar varias entregas, decidió pasar por el mercado de San Miguel. Necesitaba comprar algo sencillo para comer y un trozo de tela que Irene pudiera usar para arreglar su única chaqueta de invierno. Mientras observaba un pequeño puesto de telas artesanales, una voz conocida sonó a su espalda. ¡Qué casualidad! Nerea se giró. Era Álvaro. Vestía de manera mucho más sencilla que el día en que lo conoció. Sin corbata ni escolta, parecía un hombre completamente distinto. «Buenos días, señor Serrano». Él sonrió. «Fuera de la oficina soy simplemente Álvaro». Ella respondió con una sonrisa tímida. «Entonces, buenos días, Álvaro». Durante unos segundos ninguno supo qué decir. Finalmente fue él quien rompió el silencio. «¿Le gustaría tomar un café?» Nerea dudó unos instantes. Miró el reloj. Todavía le quedaban algunas entregas por hacer, pero disponía de un pequeño descanso. Solo unos minutos. Entraron en una cafetería cercana a la Plaza Mayor. El ambiente era tranquilo. El aroma del café con leche llenaba el local mientras una pareja de jubilados compartía una ración de churros con chocolate junto a la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, Álvaro disfrutó de una conversación que no giraba alrededor de negocios. Hablaron de Madrid, de sus parques, de sus mercados y de esos pequeños rincones que daban carácter a la ciudad. Nerea le confesó que había tenido que abandonar la universidad tras la muerte de sus padres. «Algún día volveré», dijo con serenidad. «No sé cuándo, pero lo haré». Álvaro la observó con admiración. «Si alguna vez necesita ayuda». Ella negó suavemente con la cabeza. «Gracias, pero quiero conseguirlo por mí misma. Si algún día regreso a clase, quiero sentir que cada paso lo he dado con mi propio esfuerzo». Aquella respuesta volvió a sorprender a Álvaro. Estaba acostumbrado a que las personas aceptaran cualquier favor que pudiera ofrecerles. Nerea, en cambio, defendía su independencia con una sencillez que él encontraba admirable. Cuando salieron de la cafetería, caminaron unos minutos por la Plaza Mayor. Una brisa fresca movía las hojas de los árboles cercanos, mientras la música de unos artistas callejeros acompañaba el ir y venir de turistas y vecinos. Álvaro descubrió que hacía mucho tiempo que no disfrutaba de un paseo sin pensar en reuniones, decisiones o responsabilidades. Antes de despedirse, Tomás Rivas llegó con el coche para recogerlo. «Ha sido un placer, Nerea». «Igualmente». Él dudó unos segundos. «Espero volver a verla». Ella sonrió. «Madrid no es tan grande como parece». Mientras el coche se alejaba, Álvaro continuó mirándola por la ventanilla hasta que su figura desapareció entre la gente.
Aquella tarde regresó más tarde de lo habitual a la casa familiar. Mercedes lo esperaba para cenar junto a Carlota Echeverría. «Últimamente estás muy distraído, hijo», comentó su madre con tranquilidad. Álvaro evitó responder. Carlota, sentada frente a él, observó aquel silencio con una inquietud que nunca antes había sentido. Por primera vez, tuvo la impresión de que alguien estaba ocupando un lugar en el corazón de Álvaro que ella jamás había conseguido alcanzar. Entretanto, Nerea regresó en su vieja bicicleta al barrio de Lavapiés. No imaginaba que varios vecinos la habían visto bajar del coche de Grupo Serrano Global. Las miradas curiosas comenzaron a multiplicarse y, antes de que terminara el día, un comentario aparentemente inocente empezó a recorrer el barrio hasta llegar, poco después, a los oídos de Carlota. Sin saberlo, aquel café compartido acababa de abrir la puerta a un conflicto mucho mayor del que cualquiera de los dos podía imaginar. Los días fueron pasando y, casi sin darse cuenta, Álvaro comenzó a buscar cualquier excusa para acercarse a los lugares donde solía trabajar Nerea. A veces bastaba con salir antes de una reunión o cambiar el recorrido habitual de su coche para cruzar unas palabras con ella. Nerea también notó que aquellos encuentros empezaban a repetirse con demasiada frecuencia. Nunca eran largos. Un café rápido, un paseo de unos minutos o una breve conversación antes de que ella retomara sus repartos. Aún así, ambos terminaban con la sensación de que el tiempo se les escapaba demasiado pronto. Una tarde, después de terminar su jornada, Álvaro la invitó a caminar por el Parque del Retiro. Las hojas secas comenzaban a cubrir los senderos y el lago reflejaba la luz anaranjada del atardecer. A su alrededor, familias, jubilados y niños disfrutaban con calma de una tarde de otoño. «Hacía años que no venía sin mirar el reloj», confesó Álvaro. Nerea sonrió. «Yo vengo cuando necesito recordar que Madrid también sabe ir despacio». Caminaron unos minutos en silencio, escuchando el crujido de las hojas bajo sus pasos. Por primera vez, Álvaro habló de sí mismo sin mencionar empresas ni cifras. Confesó que muchas veces se sentía prisionero de una vida que todos admiraban, pero que muy pocos comprendían. Nerea lo escuchó con atención. «Supongo que cada persona carga con un peso diferente. El dinero resuelve muchos problemas, pero no todos». Aquella respuesta volvió a sorprenderlo. No había compasión ni admiración, solo una sinceridad serena que empezaba a resultarle imprescindible. En la mansión de los Serrano, Mercedes observaba a su hijo con creciente preocupación. Últimamente llegaba más tarde, sonreía con más frecuencia y evitaba hablar de la boda con Carlota. Esa misma noche, Carlota decidió abordar el tema. «¿Hay alguien más?». Álvaro levantó la vista del plato. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque hace semanas que estás lejos de mí, aunque estés sentado enfrente». Él guardó silencio, y aquel silencio terminó siendo mucho más doloroso que cualquier respuesta. Al día siguiente, el rumor que había comenzado en Lavapiés llegó hasta Beatriz Montalvo, una de las amigas más cercanas de Mercedes. «Dicen que el señor Serrano pasa demasiado tiempo con una repartidora». Mercedes dejó la taza de café sobre la mesa. «Eso es absurdo». «Puede que sí, pero en Madrid los rumores rara vez nacen de la nada». Aquellas palabras permanecieron rondando su cabeza durante todo el día. Ajena a todo aquello, Nerea recibió una mañana un pedido con destino a una elegante vivienda del barrio de Salamanca. Al terminar la entrega, descubrió que estaba a pocas calles del lugar donde Álvaro le había propuesto tomar otro café. Aceptó. Se encontraron en una pequeña cafetería con terraza. Hablaron durante casi una hora. Álvaro le preguntó por sus padres y ella le contó cómo había tenido que abandonar los estudios para salir adelante tras perderlos. Él la escuchó sin apartar la mirada. Cuanto más conocía a Nerea, más admiraba la fortaleza con la que afrontaba la vida. Pero no todos compartían esa mirada.
Al salir de la cafetería, Carlota pasó por la misma calle en un taxi. No llegó a escuchar la conversación, ni distinguió con claridad sus rostros. Solo vio a Álvaro sentado frente a una joven con uniforme de repartidora. Fue suficiente. Sintió un nudo en el estómago. Por primera vez dejó de pensar que todo eran simples rumores. Ya entrada la noche llamó a Mercedes. Creo que tenemos que hablar sobre Álvaro. Sin imaginar que alguien acababa de verla, Nerea volvió a montar en su vieja bicicleta y continuó con sus entregas. Lo que para ella había sido una conversación agradable, estaba a punto de convertirse en el primer motivo de enfrentamiento entre dos mundos completamente diferentes. Los rumores tardaron pocos días en salir de Lavapiés y llegar a los círculos donde se movía la familia Serrano. Lo que había comenzado como un simple comentario entre vecinos, terminó convirtiéndose en una historia exagerada que cambiaba con cada persona que la repetía. Mercedes Serrano intentó convencerse de que todo era una coincidencia. Sin embargo, el comportamiento de su hijo alimentaba sus dudas. Llegaba cada vez más tarde. Cancelaba reuniones que antes consideraba imprescindibles y, cuando alguien mencionaba a Carlota, respondía con una indiferencia desconocida. Aquella tarde decidió hablar con él. Lo esperó en el despacho de la mansión familiar. Necesito hacerte una pregunta. Álvaro dejó la carpeta sobre la mesa. Te escucho. Mercedes respiró hondo. ¿Es cierto que estás viendo a una repartidora? Durante unos segundos reinó el silencio. ¿Quién te ha dicho eso? No importa quién. Álvaro sostuvo la mirada de su madre. Sí, la he visto varias veces. Mercedes sintió un vuelco en el pecho. Álvaro. Tú sabes perfectamente que esa relación no tiene sentido. Él frunció el ceño. ¿Por qué? Porque pertenecéis a mundos completamente distintos. Aquellas palabras quedaron suspendidas entre los dos. Por primera vez en muchos años, madre e hijo parecían hablar idiomas diferentes. ¿Eso es lo único que importa? Preguntó Álvaro con calma. Mercedes bajó la mirada. Importa mucho más de lo que imaginas. Álvaro abandonó el despacho sin decir nada. Ajena a aquella conversación, Nerea solo pensaba en reunir el dinero suficiente para pagar la matrícula universitaria del próximo curso. Aquella semana aceptó todos los turnos disponibles. Salía de casa antes de amanecer y regresaba cuando las calles comenzaban a vaciarse. Su vieja bicicleta acumulaba kilómetros, pero seguía avanzando con la misma firmeza que ella. Un mediodía, Álvaro la encontró descansando en un banco del Parque del Retiro. Llevaba un bocadillo envuelto en papel y una botella de agua. Él se sentó a su lado. ¿Siempre comes tan deprisa? Nerea sonrió. Si quiero terminar todas las entregas, no tengo otra opción. Álvaro permaneció unos segundos en silencio. Después habló con una sinceridad que ni él mismo esperaba. Cada vez que estoy contigo, siento que puedo respirar. Nerea bajó la mirada. Aquellas palabras la conmovieron, pero también despertaron un miedo que llevaba días intentando ignorar. Álvaro, nuestras vidas son demasiado diferentes. Eso solo lo dicen los demás. No, también lo sé yo. Él negó suavemente. Yo solo veo a una mujer valiente. Nerea sonrió con tristeza. Y yo veo a un hombre bueno. Pero también veo todo lo que nos separa. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Álvaro comenzó a sonar. Era Carlota. Observó la pantalla unos segundos antes de rechazar la llamada. Nerea lo vio. No hizo ninguna pregunta, pero comprendió que existía una parte de la vida de Álvaro que todavía desconocía. Al caer la noche, Carlota perdió la paciencia. Se presentó sin avisar en la mansión de los Serrano. Necesito saber qué está pasando. Mercedes intentó tranquilizarla, pero Carlota ya no quería escuchar explicaciones. Si Álvaro está enamorado de otra persona, quiero saber quién es. Mercedes guardó silencio. Aquella reacción bastó para confirmar todas sus sospechas.
A la mañana siguiente, Carlota contrató discretamente a Julián Ortega, un investigador privado de absoluta confianza. «Quiero saberlo todo sobre esa chica». Julián asintió. «Nombre, trabajo, familia y amistades. Averiguaré todo lo necesario». Sin sospechar que acababa de convertirse en el centro de una investigación, Nerea volvió a recorrer las calles de Madrid sobre su vieja bicicleta, mientras las primeras hojas del otoño se acumulaban junto a los bordillos. No podía imaginar que, desde ese mismo instante, alguien empezaba a seguir cada uno de sus pasos. La tormenta acababa de comenzar, y ninguno de los dos estaba preparado para afrontar sus consecuencias. Durante varios días, Julián Ortega siguió discretamente la rutina de Nerea Valdés. Esperaba encontrar a una joven interesada en acercarse al presidente de Grupo Serrano Global por ambición o conveniencia. Pero cuanto más la observaba, más difícil le resultaba creer los rumores. Cada mañana salía temprano de su pequeño piso en Lavapiés, cumplía con sus repartos sin quejarse, ayudaba a personas mayores cuando podía y reservaba parte de sus ingresos para volver algún día a la Universidad Complutense. Al cabo de una semana, Julián entregó su informe a Carlota. Comenzó a leerlo con seguridad, pero su expresión cambió página tras página. No había cuentas ocultas, movimientos sospechosos ni deudas relevantes. El informe recogía sus horarios de trabajo, las visitas al cementerio donde descansaban sus padres, los pagos destinados a sus estudios y las ocasiones en que había rechazado ayuda económica de Álvaro. Carlota cerró la carpeta con frustración. Aquello no era lo que esperaba encontrar. Decidió llevar el informe a Mercedes. La madre de Álvaro comenzó a leer en silencio. Cuanto más avanzaba, más difícil le resultaba reconocer en aquellas páginas a la joven interesada que había imaginado. Una nota final de Julián llamó especialmente su atención. No se han detectado indicios de aprovechamiento económico ni comportamientos incompatibles con la información recogida durante la investigación. Mercedes dejó la carpeta sobre la mesa. No necesitó seguir leyendo. Si Nerea hubiera actuado por interés, habría aceptado la ayuda de Álvaro. Aquella joven no era la persona que todos habían juzgado. Entretanto, sin saber que su vida había sido investigada, Nerea acudió a encontrarse con Álvaro en una pequeña cafetería cercana al Círculo de Bellas Artes. Él llegó con gesto preocupado. «Mi madre ya sabe que nos vemos». Nerea permaneció en silencio. Era una noticia que, en el fondo, había esperado. «¿Y qué piensa?» Álvaro soltó un largo suspiro. «Cree que pertenecemos a mundos demasiado diferentes». Nerea bajó la mirada hacia su taza de café. «Quizá tenga razón». Él negó con firmeza. «No. Lo único diferente es el lugar donde nacimos». Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente, Nerea levantó la vista. «No quiero convertirme en un problema para tu familia». Álvaro respondió sin vacilar. «Tú nunca serás un problema. El problema son los prejuicios». Aquellas palabras quedaron suspendidas entre los dos. Por primera vez comprendieron que lo que sentían era mucho más profundo que una simple amistad. Al caer la noche, Mercedes volvió a abrir el informe. Después tomó una antigua fotografía familiar donde aparecía Álvaro siendo apenas un niño. Recordó que siempre le había enseñado a respetar a las personas sin importar su origen y comprendió, con tristeza, que había sido ella quien había olvidado aquella lección. Al día siguiente tomó una decisión. Sin avisar a nadie, se dirigió a Lavapiés. Quería conocer con sus propios ojos a la joven de la que todos hablaban. Cuando llegó al barrio, encontró a Nerea ayudando a un anciano a subir unas cajas hasta un tercer piso sin ascensor. Mercedes permaneció inmóvil observando la escena. No había cámaras ni nadie mirando. Nerea simplemente ayudaba porque le nacía hacerlo. En ese instante comprendió que la había juzgado sin conocerla. Por primera vez desde que comenzaron los rumores, sintió que quizá el mayor error no había sido de Nerea,
sino suyo. Sin embargo, aún no estaba preparada para admitirlo delante de su familia. Mientras regresaba a casa, tomó una decisión que cambiaría el destino de todos. Antes de condenar a Nerea, hablaría con ella y descubriría por sí misma quién era realmente la joven que había conseguido transformar el corazón de su hijo. Mercedes Serrano no habló con nadie sobre la visita que había hecho a Lavapiés. Durante varios días guardó para sí todo lo que había visto. La imagen de Nerea, ayudando a aquel anciano, regresaba una y otra vez a su memoria. No había encontrado a una joven ambiciosa ni a alguien interesado en la fortuna de su familia. Había descubierto a una mujer que conservaba la dignidad incluso en los momentos más difíciles. Aquella certeza cambió su manera de mirar las cosas. Mientras tanto, Álvaro tomó una decisión que llevaba semanas aplazando. Reunió al Consejo de Administración de Grupo Serrano Global. Cuando terminó la reunión, pidió a todos que permanecieran unos minutos más. «Hay algo que debo comunicaros». Los directivos intercambiaron miradas. Álvaro respiró hondo. «He decidido cancelar mi compromiso con Carlota Echeverría». El silencio llenó la sala. Algunos intentaron disimular la sorpresa. Otros comprendieron que aquella decisión tendría consecuencias tanto personales como empresariales. La noticia tardó pocas horas en extenderse por Madrid. Carlota recibió la llamada sin pronunciar una sola palabra. Cuando colgó el teléfono, comprendió que aquella historia había terminado. Lloró, no por orgullo, sino porque había esperado durante años un amor que nunca existió. Con el paso de los días aceptó la realidad y decidió concentrarse en su carrera profesional, deseando en silencio que algún día ambos pudieran encontrar la felicidad por caminos diferentes. Días después, el Grupo Serrano Global organizó la gala benéfica anual destinada a financiar becas universitarias para jóvenes sin recursos. Era uno de los actos más importantes del año. Empresarios, periodistas y representantes de distintas instituciones acudieron al evento. Mercedes observó discretamente a su hijo. Sabía que aquella noche tomaría una decisión definitiva. Antes de comenzar el acto salió unos minutos del salón. Buscó a Raúl Medina, el vigilante de la sede principal. «Necesito pedirte un favor». Raúl escuchó con atención. Mercedes sonrió con serenidad. «Cuando llegue Nerea Valdés, quiero que entre por la puerta principal». Raúl abrió mucho los ojos. «Entendido, señora». Aquellas palabras sorprendieron incluso al propio vigilante. Pocos minutos después, un taxi se detuvo frente al edificio. Nerea descendió con un vestido sencillo que Irene había arreglado con enorme cariño utilizando la tela comprada semanas atrás en el mercado de San Miguel. Durante unos segundos permaneció inmóvil frente a la entrada. Aquel edificio le recordó el día en que le habían indicado que utilizara la puerta de servicio. Raúl dio un paso hacia ella. Nerea respiró hondo. Pensó que volvería a detenerla. Sin embargo, el vigilante sonrió. «Buenas noches, señorita Valdés. La puerta principal es para usted». Nerea no pudo ocultar la emoción. Entró lentamente mientras numerosos invitados giraban la cabeza para observar a aquella joven desconocida. Al fondo del salón, Álvaro caminó hacia ella. No le importaban las miradas, no le importaban los comentarios. Solo veía a la mujer que había cambiado su forma de entender la vida. «Gracias por venir». Nerea sonrió. Tenía miedo de no encajar aquí. Álvaro negó con la cabeza. El lugar nunca ha sido el problema. Las personas sí. En ese momento, Mercedes se acercó despacio. Nerea sintió cómo el corazón le latía con fuerza. Esperaba un reproche o una despedida. Pero Mercedes hizo algo completamente inesperado. Tomó las manos de la joven entre las suyas. «Quiero pedirte perdón». Nerea la miró sin comprender. «Te juzgué antes de conocerte. Pensé que solo veías en mi hijo el dinero y el apellido. Me equivoqué».
La emoción llenó los ojos de Nerea. No tiene que disculparse. Sí debo hacerlo. Porque olvidé el valor más importante que intenté enseñar a mi hijo. Respetar a las personas por lo que son, no por lo que tienen. Álvaro observaba la escena sin decir una palabra. Era el momento que jamás había imaginado vivir. Aquella noche, la fundación anunció una ampliación del programa de becas. Entre los primeros beneficiarios apareció un nombre que hizo sonreír a Mercedes. Nerea Valdés. La joven permaneció inmóvil. No puedo aceptarlo. Hay otros estudiantes que quizá lo necesiten más. Mercedes volvió a acercarse. No es un favor, Nerea. Es una beca concedida por tu esfuerzo, por tu constancia y por el futuro que llevas años construyendo. Nerea bajó la mirada. Pensó en la fotografía de sus padres, guardada desde hacía tanto tiempo en aquel cuaderno que siempre la acompañaba. Con los ojos llenos de lágrimas, aceptó. Meses después volvió a las aulas de la Universidad Complutense. Continuó trabajando mientras estudiaba, decidida a alcanzar su sueño con el mismo esfuerzo de siempre. Álvaro permaneció a su lado en cada paso, sin intentar cambiar la esencia de la mujer de la que se había enamorado. Un año más tarde, regresaron juntos al Parque del Retiro. Fue allí donde Álvaro le pidió matrimonio. Nerea respondió con una sonrisa que decía mucho más que cualquier palabra. La boda se celebró meses después, rodeados de familiares y amigos. Mercedes fue la primera en abrazar a su nueva nuera. Al terminar la ceremonia llamó discretamente a Raúl. El vigilante se acercó con cierta timidez. Mercedes sonrió. Gracias por todos estos años de servicio. Siempre cumpliste con tu deber. Raúl asintió emocionado. Después miró a Nerea, que le respondió con una sonrisa llena de afecto. Mientras todos aplaudían, ella volvió la vista hacia la vieja bicicleta que había querido conservar como recuerdo. Aquel vehículo, que durante años la había acompañado por las calles de Madrid, seguía recordándole de dónde venía y todo lo que había sido capaz de superar. Porque, al final, no fue el dinero ni el poder lo que cambió sus vidas. Fue el respeto, la perseverancia y la valentía de dos personas que decidieron mirar más allá de los prejuicios. Y así, la puerta que un día estuvo cerrada para Nerea, terminó convirtiéndose en el símbolo de un nuevo comienzo para toda la familia Serrano. Al llegar al final de esta historia, queda claro que las heridas más profundas no siempre se curan con el paso del tiempo, sino con el valor de reconocer los propios errores y abrir de nuevo el corazón. Álvaro, Nerea y quienes los rodeaban descubrieron que el verdadero cambio no nació del dinero ni de la posición social, sino de la bondad, el respeto y la comprensión. Personalmente, después de escuchar tantas historias a lo largo de la vida, siempre he pensado que quienes conservan la bondad en los momentos difíciles son quienes dejan la huella más profunda. Y ahora me gustaría conocer su opinión. Si esta historia le ha emocionado, escriba un 1 en los comentarios. Si cree que podemos mejorar o desea compartir una reflexión, escriba un 0. Su experiencia también puede inspirar a otras personas. La enseñanza de este relato es sencilla. La bondad puede cambiar un destino. Nadie debería ser juzgado por su origen, y todos merecemos una oportunidad para amar, ser amados y construir un hogar. El cariño, el perdón y la capacidad de rectificar siempre valen más que el dinero o el prestigio. Como una pequeña lámpara encendida junto a una ventana, un gesto de bondad puede iluminar la vida de alguien sin hacer apenas ruido. Antes de despedirnos, le invito a pensar qué parte de esta historia le ha recordado a su propia vida. Si este relato ha tocado su corazón, será un placer seguir compartiendo nuevas historias con usted. Esta es una historia adaptada con fines narrativos e inspirada en valores y experiencias humanas universales. Cualquier parecido con personas o situaciones reales
Es pura coincidencia, porque, al final, el hogar más valioso no es el que heredamos, sino el que construimos con amor, perdón y generosidad.